más, por favor. El tribunal decretó a petición de la Fiscalía la prisión preventiva del imputado, que actualmente se encuentra privado de libertad por motivo de esta causa, y decretó un plazo de 70 días de investigación. ¿Algo que decir a los papás? ¿Algo que decir a los papás? Que se fijen en su hija nomás. Que nosotros hayamos visto que él estuviera con esa niña, que tuviera una relación, que no sé, eso jamás lo supimos. Bueno, ya vamos a tomar contacto con Rodrigo Pérez para conocer más detalles precisamente de este caso. Rodrigo, muy buenos días, estamos contigo. El día martes y la verdad es que la vida transcurría tranquila, ¿no? Esa noche habían comido una pizza, habían visto justamente una película y la familia se va a acostar a eso de las 10 de la noche. A las 4 de la mañana tú te levantas, abres la puerta de la pieza de tu hija y no está. No. Una semana más tarde, tu hija aparece 73 kilómetros más allá con un sujeto de 42 años. Una pesadilla. ¿Cómo fue que logró llegar hasta allá sin ser detectados ambos? ¿Quién es este sujeto? Bueno, estamos justamente esta mañana con Juan Pablo López, abogado de la familia. Estamos con Margarita Rojo, especialista, ya amiga de la casa, para hablar sobre este sujeto, sobre la particularidad de sus dichos, que ayer lo escuchamos justamente en exclusiva. Que se fijen en su hija. Sí, Tiene el descaro de poder decir eso y de responsabilizar finalmente a los padres sobre hechos que hoy día lo están imputando a él sobre este hecho que, bueno, finalmente ayer conocimos algunos de los detalles, pero hoy día vamos evidentemente a profundizar en ellos. Pero atención, porque además vamos a hablar sobre un manual que enseña a tipos que están dispuestos a cazar a menores. ¿Para qué? Para que usted sepa cómo poder protegerse. Vamos a la nota y al regreso comentamos sobre todos esos detalles. Vamos, Rodrigo. El día de ayer fue formalizado el hombre que habría secuestrado a la menor de 13 años, identificada con las iniciales NN, desde su casa de Valparaíso. Tras 7 días de intensa búsqueda, fueron encontrados en un supermercado en las inmediaciones de Maitencillo. Lo único que vimos nosotros fue que capturaron al señor que vino, que tipo con la chica a comprar, nada más. No vimos nada más porque, bueno, la multitud de la PDI, que había mucho, pero más allá no, a mí no me dejaron acercarme. El hombre, identificado como Miguel Ángel Zamora, quedó en prisión preventiva por abusos reiterados contra la menor en la cárcel Santiago I, mientras se lleva a cabo la investigación en un plazo de 70 días, arriesgando una pena de 15 años de cárcel. La Fiscalía recibe una denuncia el día 9 de junio del 2021 en relación a una menor de 13 años de edad que se habría retirado su domicilio a paradero desconocido sin que posteriormente regresara a su hogar sin dar aviso tampoco a sus padres. A partir de allí se realiza un trabajo coordinado entre el Ministerio Público y Policía de Investigaciones, también apoyado por Carabineros, para poder recabar antecedentes respecto al paradero de la niña y ver si su retiro del hogar tendría relación con algún tipo de denuncia previa, lo que efectivamente fue confirmado posteriormente. El imputado fue formalizado el día de hoy por el delito de violación cometida contra menor de 14 años en contra de la afectada en estos hechos y además del delito de inducción a un menor de edad a abandonar el hogar, que este delito en concreto se cometió ya que este hombre tomó contacto con la niña en reiteradas oportunidades, instándola e induciéndola a que se reuniera con él y hiciera abandono de su hogar, que es lo que efectivamente la niña realiza. El tribunal decretó a petición de la Fiscalía la prisión preventiva del imputado, que actualmente se encuentra privado de libertad
por motivo de esta causa. Existen numerosas diligencias que tanto a nivel de Fiscalía solicitamos a las policías que realizaran, como también diligencias que fueron autorizadas por el tribunal, tanto para poder acreditar los hechos de los que fue víctima la niña, como también para poder dar con su paradero. Y posteriormente a todo ello existen una serie de diligencias que se encuentran pendientes, particularmente relacionadas con evidencias físicas que se encontraron en el sitio del suceso, que se han encontrado al momento de hallar a la niña, y una serie de muestras que es necesario analizar para poder acreditar y poder sostener posteriormente un juicio oral. El imputado, horas antes de su formalización, sorprendió a todos con estas declaraciones donde responsabilizaba a los padres de la menor por el delito que había cometido. ¿Algo que decirle a los papás? ¿Algo que decirle a los papás? Que se fijen en su hija nomás. Que se fijen en su hija nomás. Afortunadamente, los familiares de la menor ya se encuentran con ella y están a la espera de los resultados de las pericias realizadas por el Servicio Médico Legal. En materia proteccional de la situación concreta en que la niña actualmente se encuentra, las medidas que se van a tomar a su favor para poder ayudarle, apoyarla en el proceso que ahora comienza también, tanto en calidad de niña como en calidad de víctima de delitos. Eso va a ser competencia del Tribunal de Familia, en concreto ver la situación familiar que la afecta y qué medidas se pueden tomar en ese aspecto, pero nosotros como Fiscalía también tenemos una labor de apoyo a la niña en su calidad de víctima de un delito, y hemos estado en constante coordinación tanto con el Tribunal de Familia como con el Servicio Nacional de Menores y la Defensoría de la Niñez para poder también apoyar este tema particular de ella. Pero ¿quién es Miguel Ángel Zamora Poblete, además de tener antecedentes en 2009 por estafa? Llegamos hasta su barrio, el negocio familiar, una botillería que él atendía junto a su madre. Algunos vecinos dan cuenta que se conocía sus relaciones con menores de edad en el sector. Mira, la primera vez que pasó, cuando llegó al paradero el negocio, porque ellos empezaron con un abarrote, le atacaron el negocio. Los mismos vecinos de acá le atacaron el negocio. Y eso después pasó, quedó callado, como que se portó mejor, no tuvo más polola, hasta lo de hoy día de hoy. Siempre hubo ese rumor. De hecho, yo a mi hija nunca la mandé a comprar, sola. Igual este tipo de cosas sorprenden porque uno nunca sabe quién es la persona que hagan ese tipo de cosas. Fue una prima del sujeto quien sacó la voz por la familia, señalando desconocer cualquier conducta de pederastia o como se ha señalado que les haya presentado a la menor de 13 años con quien fue encontrado en Maitencillo. Que él haya tenido, o sea, que nosotros hayamos visto que él estuviera con esa niña, que tuviera una relación, que no sé, eso jamás lo supimos. En prisión preventiva, al menos por los primeros 70 días de investigación de la causa, quedará Miguel Ángel Zamora Poblete, tiempo que deberá cumplir en el Centro Penitenciario Santiago 1, en donde ya se encuentra. Paralelamente, la Fiscalía seguirá trabajando. Existen una serie de diligencias que se encuentran pendientes, particularmente relacionadas con evidencias físicas que se encontraron en el sitio del suceso, que se han encontrado al momento de hallar a la niña, y una serie de muestras que es necesario analizar para poder acreditar y poder sostener posteriormente un juicio oral. Así se cierra el primer capítulo de una historia, una que por 7 días mantuvo una familia sumida en la angustia al saber el riesgo que corría su hija en manos de un hombre que, diciendo ser un niño, logró engañarla. Ahí está la nota y rápidamente, Rodrigo Pérez, tú estás con los últimos antecedentes de este caso. Sí, claro, y vamos a hacer una suerte de resumen de este caso, ¿no? Inicialmente le dice que tiene 15 años, luego 22. Se genera un encuentro y hay una denuncia de julio del 2020, en donde ellos incluso llevan un aparato celular que él mismo le regala para mantener la comunicación con la niña. Lo llevan justamente para realizarle pericias y no se llega a nada, no se pudo encontrar el paradero. Hasta que ocurre lo que ya sabemos, ¿no? Esa madrugada del 8, que finalmente sale de la casa y son hallados 73 kilómetros más allá, 1 hora y 30 minutos, justamente en la localidad de Maitencillo. Sí. En ese lugar son divisados en un supermercado. Y es justamente el trabajo de la Policía de Investigaciones que intercepta el vehículo, los detienen y a las 11:53 minutos de ayer se inicia la audiencia de control de detención, y es por eso justamente que estamos con Juan Pablo López, el abogado de la familia, para preguntarte los términos legales, Juan Pablo, pero además de eso, algo que yo quiero saber.
hemos escuchado escuetas palabras de él. Ayer nos decía que se fijen en su hija. ¿Cómo tú lo pudiste ver en la audiencia? ¿De quién estamos hablando? Mira, Rodrigo es un tipo que obviamente tiene un perfil psicológico, que lo vamos a hablar ahora con Margarita, el perfil psicológico de este tipo de abusadores, que cosifican obviamente a las víctimas. En la audiencia se le vio muy tranquilo, él estaba casi relajado. Es un tipo que se expresa muy bien, muy educado frente al magistrado, frente al juez, frente a las partes. ¿Qué tan educado? ¿Cómo se refleja eso, Juan Pablo? Se reflejó en ciertos signos, cómo saludó, cómo se presentó frente al tribunal, no era carente de lenguaje, se expresaba muy bien, si bien habló muy poco porque la tarea es 100% jurídica y para eso estaba su defensor penal público en ese caso, pero él habló muy bien y, como te digo, se veía muy sereno y eso da cuenta obviamente de la tranquilidad y la frialdad que tenía en ese momento. Abogado, acerca de él, porque ya que estamos hablando del imputado, ¿por qué no nos cuenta algunas características? ¿Qué es lo que hace? ¿Dónde vive? ¿Tiene familia? Porque realmente hemos sabido muy poco. ¿Y qué más dijo en la audiencia? Mira, hoy día en general en la audiencia es bien poco lo que se le pregunta en la participación de él. La labor es del fiscal, la formalización, dar cuenta de los hechos de la misma y después toma la palabra su defensor penal. Él más que todo es si entendió o no y la presentación de individualización. Por lo tanto, en la audiencia no es mucho lo que se sabe de él. Ahora bien, desde el punto de vista de la investigación, obviamente lo que tenemos que hoy día esclarecer es precisamente lo que tú señalas. ¿Cuál es su actividad? ¿Cómo encubría a través de estos perfiles falsos que señaló Rodrigo? Que otra figura que podría salir dentro de la investigación como un delito, que es el grooming, que es precisamente disfrazarse con estos perfiles para engañar a menores de edad con conductas sexuales. ¿Y puede ser que lo haya hecho anteriormente con otras menores de edad? Eventualmente, y eso también podría ser materia de esta investigación y abrirse causas distintas que podrían ser agrupadas o acumuladas a esta investigación, pero son causas de respecto de otras víctimas. Sí, claro. Y ya hay antecedentes, Tonka. Hay antecedentes. ¿Sí? Cuéntanos, Rodrigo. No lo podemos definir ahora claramente en esta etapa de la investigación, pero sí hay personas, hay testigos que señalan que esta era una conducta reiterada. Y nosotros lo escuchábamos en la nota justamente de prensa. Había una señora que decía, yo no dejaba que mi hija fuera a comprar. Eso es porque antes de este suceso ya se conversaba sobre la relación de este personaje con menores de edad. Rodrigo, disculpa que te interrumpa, pero vuelvo. ¿Tiene profesión? ¿Tiene familia? ¿Qué sabemos de él? Bueno, sabemos muy poco. Sabemos que él residía en el sector de Achupaya, en el sector de Sausalito, en Viña, ¿no? Y en este sector había una botillería que atiende justamente con su madre. Hay una fotografía incluso que se saca, que tipo selfie, que está justamente en esa botillería. Así es. Claro, y en ese sector se la había visto frecuentemente. Lo que sabemos además de manera de trascendidos es que él habría presentado a algunos personajes de la familia a esta niña de 13 años como alguien mayor de edad, de hecho con la edad de 20 años, presentándola como su pareja. ¿Él siendo un hombre soltero o con una vida paralela? Tiene, de hecho, sabemos que tiene, no sé si podemos decir tantos detalles porque entendemos que también esto es parte de la investigación y la investigación es reservada, pero sí, lo sabíamos antes, de hecho, de la audiencia de formalización de cargos, es que sí tiene, de hecho, un hijo o hija, y que tiene parejas anteriores y además su entorno señala incluso que esas relaciones también habrían surgido con menores de edad. Si te incomoda, dejémoslo ahí solamente, pero para preguntarle justamente a Margarita cómo es posible que una persona que efectivamente al tiempo es papá de además un menor más o menos en el mismo rango etario que la víctima, ¿cómo es posible que haga algo así? Bueno, lo que pasa es que nosotros estamos haciendo una hipótesis en este momento, Amaro, de que se trataría de una persona que pudiese tener un perfil de un pedófilo, de un pederasta, dado que, fíjate que vamos a vincularlo con lo que nosotros conocemos en la literatura criminológica. O sea, un sujeto pederasta, un sujeto pedófilo es aquel sujeto que tiene un interés sexual con un niño menor de edad. Fíjate que los sujetos buscan agredir a la mayor cantidad de niños. Por eso que nosotros no nos extrañe que un sujeto que efectivamente pudiera tener este tipo de comportamiento buscara a otros niños, y por eso nos podríamos encontrar con testimonios como los que hemos escuchado, donde dicen que le tenían cierto resquemor, cierto cuidado, porque había algo de eso. Entonces fíjate que esa conducta pertenece a una conducta predatoria. ¿Se acuerdan que ayer planteamos de que los sujetos pedófilos, pederastas tienen un aspecto psicopático?
esto Sí. de cosificar a la víctima, Pero, la falta Margarita, de empatía y predatoria. Lo que ocurre, ¿verdad? Ahí es que lo que desconcierta también a personas que no saben tanto de este tema es el concepto de que soslayemos, ¿verdad?, a este personaje, que puede o no ser papá. Exacto. Pero, dicho eso, hay pedófilos, hay pederastas, que ya es pedofilia consumada, es decir, con el abuso propiamente tal. Hay pederastas que son papás, y donde lo que es desconcertante es cómo es posible que no depredan, claro, a los propios, pero sí a otros. ¿Cómo es posible que no tengan ninguna empatía? Claro, lo que pasa es que hay que entender también, Amaro, saliéndonos de este caso, pero explicando en genérico, el pedófilo, el pederasta en general no está loco de mente, por lo tanto es un sujeto que lleva una vida muy parecido a lo normal. O sea, es un sujeto que enmascara todas esos, de alguna forma, bajos instintos. Entonces, fíjate que también esto, yo quiero contarles algo histórico. O sea, nosotros sabemos que desde que el mundo existe siempre han existido sujetos con esta desviación. Ahora el punto es que cuando se intenta liberar este tipo de comportamiento es peligroso. Fíjate que yo he analizado y lo he estudiado porque producto de mi trabajo en la PDI, una de las cosas que más estudiamos fue el comportamiento de los pedófilos, esto viene históricamente. Fíjate que hay libros y textos donde tú puedes encontrar, por ejemplo, en el Anti-Edipo de Deleuze y de Guattari, que ellos hablan de una liberación de los interdictos, de la prohibición y de los tabúes, promoviendo incesto. Fíjate que eso es muy peligroso porque hay textos donde aparece esto, y fíjate que por eso que de alguna forma también acá Rodrigo mencionaba este tipo de manuales que no podemos dar cuenta, pero que existen en la cultura y que es muy peligroso y se están liberando porque tienen acceso a cualquier persona. Pero los adultos, Margarita, son clave en esto, porque la misma nota parecía, lo decía Rodrigo, pero en el desglose, que los vecinos ya tenían sospechas frente a esta persona, que no dejaban alguna familia que no fueran a ese local. Incluso parece que en alguna oportunidad se llegaron a enfrentar, decían que la persona se habría calmado y luego entonces volvió con esas andanzas. Es clave que los adultos denuncien, es clave que como sociedad se reaccione frente a estas situaciones. Una relación de un adulto con una menor de edad es un delito. Es un delito. Absoluto y total, y hay que ser categórico hay que ser en categórico eso. Y fue justamente en eso. así que lo pudieron encontrar, Margarita. Claro, o sea, justamente así fue que lo pudieron encontrar, pero además también tenemos antecedentes por otros testigos que él se involucraba obviamente con menores de edad, pero fíjate que allí hay una línea fina. Era aparentemente conductas hebefílicas, es decir, le gustaban ciertos que no son adultos, pero tampoco son niños pequeños, son preadolescentes. Entonces fíjate que la gente ya se había dado cuenta y lamentablemente yo creo que la gente denuncia cuando encuentra alguna situación muy grave, pero también, Tonka, porque este programa tiene que prevenir también. Es importante que también las personas entiendan que esto también se aprende. Es decir, cuando se liberan páginas fácilmente de este tipo de cosas, la gente con solo ver ya está aprendiendo. Lo hemos hablado del Absolutamente, ver. Margarita. Bueno, aquí además hay una noticia que se convierte finalmente en algo de utilidad pública para todos aquellos que somos papás, que tenemos algún vínculo además familiar con menores. Dicho eso, yo quería preguntarle a Juan Pablo por uno de los aspectos también que creo que es muy crítico para la familia, es esencial, y es, a ver, son 70 días, corríjame si me equivoco, que va a durar la investigación. En el lapso de ese tiempo, ¿qué ocurre con esta menor de edad? Que, por cierto, todavía no ha podido volver a su casa, estar con sus padres, porque eso es algo en entredicho. Sí, efectivamente, Amaro, son 70 días lo que se fijaron como plazo de investigación. Eventualmente y regularmente ocurre así, que se amplían estos plazos, sobre todo hoy día en pandemia, que todas las diligencias son más lentas producto del estado de catástrofe en el cual estamos. Respecto a la niña, lamentablemente, como lo hemos señalado, por protección de ella y por orden del tribunal no podemos referirnos porque obviamente se verían nuevamente vulnerados sus derechos, pero eventualmente, como hoy día está protegida, ya está al amparo obviamente de un centro que la está asistiendo, está realizando una terapia de reparación
situación claramente y está a salvo, y eso es lo importante, pero no podemos dar mayores detalles particularmente por aquello. En la jornada de ayer, Rodrigo Pérez, tú tuviste la oportunidad de tener esa declaración en exclusiva cuando salía del cuartel de la PDI, Rodrigo. Sí, claro, y es por eso que me parece importante, como dice Margarita, que vayamos enseñando, pero enseñemos desde el ejemplo, ¿no? Desde lo que vemos en el diario, ¿no? Con la pelota en el piso. Aquí lo que tenemos es un sujeto que toma contacto por redes sociales con perfiles falsos con una niña de entonces 12 años, ¿no? Porque hace un año atrás. Claro. Mantiene contacto, le dice que es menor de edad y finalmente concretan un encuentro. Los padres hacen la denuncia, ¿no? Realizan una denuncia de hecho por el abuso, ¿no? Se pierde por un lapso de 3 horas la niña y regresa. Encuentran este teléfono, lo perician, esa denuncia finalmente sabemos que queda en nada, no lograron encontrarlo. Sin embargo, él sigue con este juego y pasa del amigo a una relación virtual. Le dice que nos podríamos casar, le dice incluso de tener familia, y bueno, luego se concreta el encuentro, que ellos los mantienen desaparecidos por una semana. ¿Cómo llegaron hasta allá? Eso es lo interesante. Iban justamente a bordo de un vehículo que está siendo periciado. ¿Ya? Ella mantiene contacto con una hermana. Luego de desaparecer de la casa, llama por teléfono, probablemente en compañía de este sujeto, y dice que está en Santiago. Trata de desviar la atención hacia Santiago y dice que no está con Camilo, porque hasta entonces así se llamaba. Ella creía que se llamaba Camilo. Luego le dice otra identidad, de hecho. Y ella creía hasta el día que fueron capturados en Maitencillo que este sujeto tiene 22 años. Qué tremendo. Y que en los próximos días iba a cumplir 23. Y aquí me parece interesante, yo no sé si podemos en algún momento, si el equipo de dirección me ayuda, a poder revisar y escuchar su voz, la serenidad con la que expresa sus palabras y el contenido, evidentemente. Vamos a ver ese extracto porque también lo podemos analizar con Margarita. Vamos a verlo. Ahí va. Vamos a ver si es que emite alguna declaración. Hola. ¿Pensaste en algún momento que se iban a detener por esto? Una relación. ¿Algo que decirle a los papás? ¿Algo que decirle a los papás? Que se fijen en su hija nomás. ¿Sí? ¿Algo que decirle a tu familia? Yo ya hablé con ellos, muchas gracias. Perfecto, vale, muchas gracias, muy amable. Sí. Una situación totalmente inaceptable. Ayer profundizábamos en esa sensación que fue totalmente cutánea en el sentido nuestro, de reaccionar frente a esa cuña que es muy decidora. En términos judiciales, abogado, ¿qué expone el imputado con esos dichos? Hoy día la declaración del imputado es parte, obviamente, de la investigación, pero no se puede imputar a una persona solamente por sus dichos. Se tienen que llevar a cabo todas las diligencias, todas las pericias y las pruebas de rigor. Independientemente, incluso él podría confesar todo y aún así se tienen que realizar las demás pruebas para poder acreditar su participación, el grado de participación dentro del delito. Pero claramente colabora a que con otras pruebas sea materia de lo que se lleve definitivamente a juicio.